yo me aficioné a la historia en buena parte leyendo los libros históricos de la Biblia o las narraciones que se hacían para niños en esa época de los libros históricos. Porque efectivamente la enseñanza, sobre todo en el Antiguo Testamento, estaba centrada precisamente en contar la historia del pueblo de Dios. Y hacerlo con todas sus grandezas, sus miserias, porque no es solo una historia de triunfos, es una historia de pecado, es una historia de caídas, es una historia de guerras, pero también una historia de perdón, de amor, de comprensión. Y en ese sentido, pues la historia no puede ser más útil, entre paréntesis, para usar el término a veces ofensivo de para qué sirven las cosas. La historia tiene como razón de ser fundamental esa, ¿no? Que es una explicación del pasado. Es un intento de explicar el pasado para entendernos, para saber en dónde estamos parados, para saber a dónde vamos. A mí me llamó la atención esta frase del Papa Francisco. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. A veces el historiador tiende a hacer lo mismo que el periodista, a hacer escándalo. Yo en estas últimas semanas he estado preparando un libro sobre mentiras y medias verdades y escándalos de nuestra historia. Y claro, hay mucho que contar, cosas muy atractivas, incluso agresivas. Pero esta frase del Papa me hizo pensar que también tenemos que hacer los historiadores algo que quizá es menos popular, que te va a tener menos rating, pero es contar el lado humano, el lado positivo de la vida, de la gente, que nos va a permitir precisamente explotar esta dimensión que tenemos los seres humanos y los cristianos también, desde luego, como seres humanos que somos, de encontrarle el lado bueno de las cosas. Yo no quiero hablar de comunicación. Yo fui profesor de alumnos de comunicación 21 años y 25 años en realidad, ¿no? Y disfruté mucho de ello porque encontré la relación muy estrecha entre historia y comunicación. Tampoco quiero anticiparme a temas más técnicos. Lo que sí me parece es que la historia apela a la memoria y en momentos de crisis, de dura prueba como la que hoy tenemos que acudir a la memoria, no solamente para recordar el pasado, para explicar el pasado, sino para construir una memoria de lo que estamos viviendo que sea valiosa e importante como experiencia para quienes vienen después. Cuando veo juguetes, yo tengo el privilegio de vivir en un pequeño conjunto familiar y aquí viven mis hijos con sus familias. Mis nietos circulan todos los días, incluso han optado por la costumbre de bajar, no a pedir la bendición a los abuelos, sino a darnos la bendición todas las mañanas. Estos muchachos circulan por aquí y yo siempre pienso, bueno, ¿cómo recordarán ellos la pandemia? Y para ellos felizmente ha sido una ocasión de verse más entre primos, de tratarse mejor. Para ellos va a ser una experiencia hermosa. Lo que algún día habrá que contarles, y ahora mismo les estamos diciendo que la memoria de esto para otra gente es una memoria de miseria, de desempleo, de tragedia, de abandono, de muertes en las calles, de corrupción, ¿no? Entonces ellos están en una especie de bola de cristal aquí, protegidos, gozando, haciendo campamento en el salón de la casa, mientras en el mundo, en nuestro país, muy cerca, esta memoria que se construye es una memoria de dolor. Entonces, claro, este es un privilegio que tienen los muchachos y tendrán algunos niños en todo el mundo y en Ecuador también. Pero yo también pregunto, ¿y cuántos niños están viviendo una situación? ¿Qué memoria tendrán los niños más pobres, los marginados de este país? ¿Qué memoria tendrán de estos momentos en que nos han obligado a estar metidos en que ya no pueden ni siquiera jugar fútbol en la calle? Esto me parece que entonces que debemos reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo una memoria de lo que hoy vivimos? ¿Y cómo podemos predicarle al mundo esta experiencia para decirles, bueno, nosotros, los historiadores, pero no solamente los historiadores, sino todas las personas, tenemos que construir una memoria responsable, una memoria en la cual tengamos que ser capaces de contarnos lo que sucedió precisamente para que en el futuro tratemos de evitarlo, para que siempre, con el optimismo que tenemos, el futuro sea mejor. Bueno, eso es lo que yo podría aportar de inicio.
Gracias, estimado Enrique. Con esto ya podemos arrancar con esta primera pregunta: ¿cómo estamos construyendo nosotros este relato del mundo? Inmediatamente damos paso a Atilio Hartmann para que podamos continuar con esta conversación. Atilio Hartmann es jesuita, doctor en comunicación, secretario ejecutivo de las organizaciones católicas, en especial por allá en los años 80, 90 de UNDA, de la Unión de Medios de Comunicación de Radio y Televisión. Ha sido también directivo de los comunicadores católicos en Brasil, pero principalmente él se reconoce como periodista, comunicador, radialista y actualmente director y editor en la editorial Reus en Brasil. Atilio, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por essa oportunidade de falar com a gente linda, gente amiga de todo o continente. Vários já se manifestaram aí. Pelo menos que interessante, mis hermanos e hermanas, isso de hermanos e hermanas é mais de curas, não? Gente amiga, gente querida. Porque vocês sabem que dizem que um pueblo sem história é um pueblo sem alma. Y nosotros tenemos aquí en esa noche historia y tenemos alma. Y por si acaso tenemos un jesuita para dar la bendición. Nunca se sabe. En tiempos de pandemia es buena una bendición de vez en cuando. Mis queridos y queridas, yo voy a decir otra vez lo que ya fue dicho, para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. Y también, como Enrique ya dijo, narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que somos y poseemos. Y ahí necesitamos de buenas historias. Jesús de Nazaret fue un contador de muy buenas historias. Ahora yo quiero hacer me disculpen, una paráfrase de un poeta, profeta, que nos dejó no hace mucho, Ernesto Cardenal. Y hacer una paráfrasis de eso. Vivir es dejar cáscaras por el camino, sin quejarse, ni perder la ternura y la alegría jamás. Vivir es dejar caer cáscaras por el camino, sin quejarse, ni perder la ternura y la alegría jamás. Yo voy a contar un poquito de una historia de estas cáscaras. Saben que yo tengo un árbol aquí, se llama jaboticaba. La fruta es la jaboticaba. Es un árbol nativo en Brasil, en Paraguay la llaman ibapuru y en Bolivia llaman guapuru, especialmente en Santa Cruz de la Sierra. Pero este árbol es interesante porque el árbol de la jaboticabeira, digamos, ella se lo completa con cáscaras. Después que dejó los frutos, se llena de cáscaras. Y cuando llega así el invierno, se queda cubierta de cáscaras. Ahora yo fui a verla hoy tarde, está aquí cerquita, fui a verla y ahí estaba llena de cáscaras. Quizás, si ella pudiera hablar, iba a decir a la madre naturaleza: por favor, me deja mis cáscaras, ellas me protegen, me dejen segura, calientica aquí en el invierno seguro y frío del sur del continente, me dejen. Y la mamá naturaleza, que sabe de las cosas, le dice: no, tú solo tienes sentido si dejas caer las cáscaras para poner flores y poner frutos. Ofrecer jaboticabas para la gente. Eso es una... ¿Sabe quién hablaba eso? Parece una parábola un poquito, eso de la jaboticabeira, una parábola. Y quien contaba parábolas, historias, era un señor llamado Jesús, hijo de María, Jesús de Nazaret. Gente querida, gente amiga, que me conocen muchas veces por gente amiga, gente querida. Aliás, quando eu empiezo mis Eucaristías, eu empiezo dizendo
gente amiga, gente querida, obrigado por vir aqui celebrar conosco. É uma maneira diferente um pouquinho de celebrar a Eucaristia. A Eucaristia é uma fiesta, uma fiesta. Então, essa parábola, essa história de Jabuticabeira tem muito que ver. Muito que ver com nossa vida personal, muito que ver com a vida de los pueblos y mucho que ver con el proyecto de Jesucristo. Mucho que ver con la iglesia, que por favor hay que hacer una distinción del proyecto de Jesucristo y también de la iglesia como la conocimos a lo largo de la historia. Y miren, mis queridos y queridas, miren que la iglesia tuvo muchas cáscaras, que fueron también las cáscaras de la llamada de las cruzadas. Ahí ir a Jerusalén, matar gente para poder el poder otra vez. El poder tantas veces es cáscara, que fue la Santa Inquisición. Muchos profetas se murieron porque querían decir a la iglesia, la institución que amaban, hay que sacar cáscaras. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II de Juanito 23? ¿Qué fue? Si no, vamos a abrir las ventanas, vamos a sacar tantas cáscaras que no ayudan para que la Iglesia de Jesucristo, de hecho, tenga sentido para la humanidad. No solamente para los católicos, la Iglesia Católica, sino para la humanidad. Así como la jabuticabeira solo tiene sentido si deja cáscaras, si trae flores y si trae frutos. Saben que hay muchas cáscaras históricas en la iglesia de Jesús de Nazaret, pero solo tiene sentido. Ella solo tiene sentido para toda la humanidad o no tiene sentido. E profetas, eu hablé de profetas, gente querida, eu hablé de profetas. Pues profeta, para mí, es aquel o aquella que nos ayuda a nosotros y que ayuda a la iglesia a dejar, a sacar las muchas cáscaras que solamente que no contribuyen para nada para que la iglesia de Jesucristo pueda dar frutos. A lo largo de la historia, repito, ¿cuántos profetas? Discúlpenme, pero yo tengo que decir que hubo un señor llamado Martín Lutero que también quiso ayudar a la iglesia para sacar tantas cáscaras. La historia está ahí para nos decir, para nos contar cómo este señor ayudó a la iglesia a sacar cáscaras y aparecer un poco más al rostro de Jesucristo. Pero tenemos profetas hoy día, muchísimos profetas, podríamos decir muchos nombres. Ahí en el Ecuador, en el lindo Ecuador, mi segundo país, Leonidas Proaño fue alguien que en ese sector de los indígenas ayudó a sacar cáscaras. Sacar cáscaras es libertarnos muchas veces de nuestras certezas también. Miren que yo tengo aquí, miren, ese señor aquí, ¿lo ven? A ver, así. Es un señor José Antonio Pagola. ¿Qué es lo que él escribe en ese librote? Son 600 páginas de este librote aquí. ¿Lo ven? ¿No? Jesús, aproximación histórica. Aproximación. Un profeta tiene que ser humilde. Él no dice, yo voy a decir quién fue Jesús de Nazaret. No, él cita muchos autores que son buscadores de la verdad. Acercarnos un poco más quién fue ese Jesús de Nazaret. Y un otro muy amigo mío, este señor aquí, ese señor, les enseño aquí, otro Dios es posible. Este señor, José Ignacio López Vigil, y su hermana María, escribieron antes, es una serie de programas de radio, programas radiales, 144 programas radiales. Y aquí, mi amigo José Ignacio y su hermana María dicen que otro Dios es posible. Sí, el Dios de Jesucristo es posible. Pero para eso, José Ignacio, muchas gracias si nos escuchas, porque nos ayudas a sacar muchas cáscaras de esos 2000 años de historia y que muchas veces no nos ayudan para que lleguemos más cerca del corazón de Dios en Jesucristo que sí es su historia, y tantos otros. Y otra cosa, gente, que también está por ahí, es un libro
y una película. Y aquí en portugués es a cabana. Debe ser la cabaña, supongo en español, a cabaña, ¿no? Pero el libro, pero primero tienes que sacarte un montón de cáscaras de certezas. De lo contrario, no te lo recomiendo. No recomiendo ni siquiera el libro y tampoco la película. Porque de repente tienes sorpresas. Sorpresas te da la vida y sorpresas te dan los verdaderos profetas de la historia. Te dan sorpresas. Ahí de repente te encuentras con un Dios, pero es una mujer negra que está en la cocina preparándose. Bueno, muchos de ustedes lo leyeron o vieron la película. Jesús tiene historia. Jesús tiene historia. Ahí aparece en calzas jeans y que está muy compañero, muy amigo. Bueno, otra vez enseño el libreto de José Ignacio. Miren Jesús riéndose, un Jesús alegre. Y ahí me ocurre un otro señor que fue un ateo, fue sarcástico, muy crítico de la iglesia, el filósofo Spinoza. Este filósofo me gustó una cosa. Él decía así, después de un ícono clase de los mayores, después de decir, miren, hay que sacar muchas de esas cosas que hacen por ahí, porque Dios, en aquel día, cuando tú llegas ahí al cielo, a la puerta del cielo, solo va a preguntarte una cosa. ¿Te gustó? ¿Te gustó vivir? ¿Viviste con tesón cada día? ¿Te gustó vivir? Y ahí, mis queridos y queridas que nos acompañan esta noche, ahí tenemos el humor de Jesús. Jesús era un hombre alegre, un hombre que iba al encuentro de la gente. Muchas veces nos decimos Jesús de Nazaret. Eso lo dice muy bien aquí Pagola, eso lo dice muy bien Ignacio, que muchas veces mucha gente dice, pero ese señor dice, llega, nos ayuda a sacar cáscaras del árbol de nuestra vida. Y el humor de Jesús hoy día es un tiempo de gracia, gente. Gente querida, gente amiga, y eso es portugués. El humor de Francisco. Muchas veces lo critican. ¿Cómo lo critican a Francisco por ser un hombre alegre? Pese a ser jesuita, pero un hombre alegre, un hombre que quiere volver a decir que el Dios de Jesucristo es alguien alegre, que nos quiere alegres, nos quieren felices. Y ahí yo digo, mis queridos y queridas, un santo triste. Es un triste santo. Así se dice tan en portugués. Un santo triste es un triste santo. Yo repito otra vez la frase que si en ese encuentro, en esa noche, solo nos quedamos con esta imagen, esa parábola del árbol de la jaboticabera. Solo eso. Vivir es dejar cáscaras por el camino, sin quejarse. Hay tantos que se quejan de todo por ahí. Y ni perder la ternura y la alegría jamás. Muchas gracias también para el profeta Ernesto Cardenal. Muchas gracias por ahora yo digo como Enrique dijo. Y ahora creo que vamos a tener un poco de alma en esa noche. Muchas gracias. Y hasta más ver. Gracias, Atilio. Y claro, eso de vamos a tener alma es justamente para presentar a nuestra siguiente invitada, que es Almadelia Montoya Chavarriaga, colombiana, y especialmente alguien que ha dejado mucha huella en Ecuador, comunicadora para el desarrollo, comunicadora radialista, fundadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana aquí en el Ecuador, capacitadora, directora del grupo Comunicartes en Colombia, pero en especial alguien que le hace el mejor honor a su nombre, alguien con mucha alma para compartirla y para vivirla. Alma, bienvenida, buenas noches. Ahora Tengo está habilitado. Adelante. Ahí está. Ahí está, Alma. Bueno, muy bien. Oiga, qué emoción, qué alegría ver tanta gente ahí conocida y de años, ¿no? Siento una alegría inmensa y con la emoción, del mensaje del Papa de este año, ¿no? Yo creo que nos ha tocado, si todos nos han tocado, con mayor razón el mensaje de este año, ¿no?
Gracias a CIGNIS Ecuador, gracias a CIGNIS América Latina y el Caribe, a la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, y a todos los colegas que están ahí, y como dicen en Ecuador, a los años. Acá estamos, acá estamos. ¿Saben una cosita de las frases, del mensaje del Papa? Dice así: toda historia que huele a evangelio, que dé testimonio de amor, toda historia que transforma vida, merece ser contada, merece ser compartida. No importa la época, dice, no importa los lenguajes, no importa a través de qué medio, merece ser contada. Y Dios nos ha dado la oportunidad de compartir con muchos de los que están ahí presentes, y ahora en estos últimos años acá en Colombia. Y entonces quiero compartir con ustedes tres punticos. Uno, y es que hemos estado acompañando procesos, entonces entender el proceso como relato, ¿no? El ser comunicador, el estar con un grupo de chicos, de jóvenes, y bueno, ahí ya los años nos marcan a nosotros, entonces como dicen acá en Colombia, alma la cucha, es decir, ya es la vieja, pero con esa cantidad de juventud, con sangre fresca, que se coloca la camiseta en un voluntariado, luego se mete en un proyecto y opta en su vida por trabajar con indígenas, trabajar hoy día de la raza negra, de los afros, trabajar con los afros, con los campesinos, y trabajar en zonas de conflicto y acompañar procesos en esas zonas. Entonces uno dice, indiscutiblemente, esas historias hay que contarlas. Ese grupo de muchachos, de jóvenes, que a medida que van progresando y que van creciendo, sus comunicadores que van creciendo, y que obviamente hoy luego se meten a hacer sus maestrías, sus doctorados, pero que tienen el pie ahí con la comunidad, que salen un rato de la comunidad, pero que la comunidad les tira, les llama, les exige que estén con ellos. Entonces quiero entender y compartir eso, ese primer punto, entender el proceso, el acompañamiento, el de recuperar historias en medio de las comunidades, es el primer punto que quisiéramos o quiero compartir. Hemos vivido procesos, ya mencioné, con pueblos indígenas, y en estos 2 o 3 últimos años, preparando el Foro Social Panamazónico, compartiendo con REPAN, compartiendo con CIGNIS, con el Foro Social Panamazónico, es decir, todos los movimientos sociales que han optado también por ese trabajo, por ese empeño. Experiencias como Manguaré, un informativo que se produce con los 9 países amazónicos, o la Red Panamazónica de ALER, en donde llevamos ya unos años trabajando. Son relatos que hay que contar, son procesos que hay que contar, y decirle al mundo, y decirle a América Latina, mire, aunque sea un granito, ahí pequeñito, ahí hay una presencia del Evangelio, y eso va creciendo y va creciendo. También quiero anotar que esas narrativas y esos procesos han sido también acompañando a campesinos. Y los campesinos y el pueblo indígena, y en este caso vamos a subrayar más el mundo campesino en Colombia con su problema de tierras, pero también algunos que se han visto en la obligación de armarse, de buscar de otras formas, y algunos que han llegado a unos diálogos, a unos acuerdos, y otros que están en estos momentos sufriendo consecuencias de problemas tan graves como es el narcotráfico, o el de renacer unos grupos armados. Espérate, y en medio de todo esto, hacer todo un trabajo comunicacional. Son historias que merecen ser narradas, son historias que merecen ser contadas por ellos como sujetos y protagonistas de esta historia.
pero también los compañeros comunicadores en Grupo Comunicarte y también organizaciones afines que nos vamos uniendo y que vamos haciendo ese trabajo. Procesos que se hacen relatos. Y en estos últimos tiempos, entonces, vivimos nosotros una migración, un desplazamiento de colombianos por el conflicto y dispersándonos por los países vecinos. Y ahora nosotros acompañando o apoyando o por lo menos dando una voz de esperanza a otros desplazados o a otros peregrinajes, a otros peregrinos en el continente. Y entonces ahí vienen todos los proyectos que tienen que ver de migración. Y entonces podemos contar una historia como entre parceros y panas. En Colombia somos parceros, ¿no? En Venezuela son panas. Perú, Ecuador son panas. Entonces, entre parceros y panas, entonces hacen un trabajo todo de migración. Son historias que merecen ser contadas. Porque una red de 25 reporteros de ambos lados que se encuentran en medio de las fronteras, en medio de las trochas, para recoger la vida, para recoger las luchas, para recoger la esperanza del pueblo, en este caso del pueblo venezolano, y todavía en el sur del pueblo colombiano, venezolano y colombiano, son historias que merecen ser contadas. Narrativas de procesos de paz, narrativas de convivencia, narrativas que hablan de reconciliación. Entonces acá tengo que mencionar unos proyectos que hemos adelantado, trabajos que hemos compartido en ese proceso con exguerrilleros, ¿no? Exmilitantes. Y bueno, ahí son historias también en donde cómo se tienen que encontrar, nos tenemos que encontrar unos con otros. Esas son algunas de las experiencias en el campo comunicacional, con lo comunitario, lo comunicacional, educomunicativo. Le apostamos a los niños, a los adolescentes, a través de las radios, videos y la multimedia escolar. Y ver que ellos son los que están recibiendo hoy día la posta y están llevando adelante esa esperanza. Un segundo punto. El primero, entonces, procesos, ¿no? Como relatos en esta gran historia. Un segundo punto quiero contar, y es que como comunicadores, y hoy día con mayor razón, tenemos que ser tejedores de esa construcción, de ese tejido que nos habla el mensaje del Papa. Ser copiladores, ser mediadores en medio de este caminar, en este trajinar. Y ahora, en un mundo de coronavirus, entonces ser una voz de esperanza. Creo que ese es el mejor relato, es la mejor historia, ¿no? Y es el de inyectar, el de socializar, el de vivir, el de recoger, el de mantener esperanzas. Y en esto ya hemos armado algunas campañas y las mismas comunidades, como hay 360 radios comunitarias acá, santo Dios, cada semana llega un paquete de campañas que están haciendo a nivel local y dice, mira, Almita, esto puede servir para tal región, mira, este tiene acento vallenato, no, este tiene acento cumbia, no, mira, este más andino. Entonces todo el mundo que quiere contar sus historias, porque quieren también inyectar esperanza a los colegas. Ser narradores de esperanzas. Este mensaje entonces nos invita a meternos a incursionar y a gritar en medio de un mundo que se debate también en la corrupción, de que esto no puede seguir así, de un mundo que se despistó en el camino y que ha provocado un cambio climático y que ha provocado todo esto. Necesita proyectos, necesita esperanza, necesita procesos que le apunten para cuidar, para respetar, para valorar nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra. Y entonces
esos proyectos que tienen que ver con el cuidado de la Amazonía, pero esos proyectos también que tienen que ver con el cuidado de los páramos, ¿no? Y las comunidades, porque no es un proyecto de números, sino de las comunidades que hay en torno a estas emisoras. Bueno, hablo de emisoras, pero nosotros no solamente estamos trabajando radio, por ahí siempre entramos, porque somos pueblos orales. Pero lo lindo es que hoy la radio no solo se oye, sino que hoy la radio se ve, se interactúa, tiene acción, ¿no? Y con todas estas plataformas digitales tenemos el gusto de compartir y de disfrutar a uno y otro. Entonces, a ver, en un mundo en que hemos descuidado, que hay que combatir el cambio climático, entonces hay que valorar todos los proyectos, todas las propuestas, todas las iniciativas que tengan que ver con el cuidado del cambio climático. Bueno, nuevas narrativas de solidaridad, de valorar, nuevas narrativas, y me lo decía uno de los chicos, de los niños en radio escolar, decía, mira, en épocas de coronavirus, los derechos es de los niños y de los jóvenes, y eso sí se viralizó por todo el mundo, los derechos de las nuevas generaciones, porque queremos y necesitamos nuevos lenguajes, porque hay unas nuevas gramáticas, y estas no las podemos descuidar, ¿no? Porque esas son nuestras herramientas con las cuales hoy se le habla a las nuevas generaciones. Gente, mientras hay vida, mientras hay necesidad de esa vida, con mayor razón necesitamos esperanza y seguir construyendo y seguir creyendo en esta utopía. Gracias.